11:05 de la mañana, momento ya de zambullirnos en los mercados. Lo hacemos como siempre de la mano de XTB. Pablo Gil, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues nada bien, como siempre encantada de poder charlar contigo, de poder hacer un análisis de tu mano, de la mano de XTB. En cualquier caso, hoy vemos un rebote en ese IBEX 35 después de las caídas de ayer, en las que, bueno, perdíamos los 8.400 y seguimos por ahí debajo, 8.343 puntos. Sí, la verdad es que yo, como siempre digo, la paciencia tiene su premio. Ayer registrábamos desde máximos una caída ya del 11,6% en el IBEX. Es una de las caídas más grandes que se han producido en la renta variable en países desarrollados. Es cierto que, por ejemplo, Japón también ha experimentado correcciones muy grandes, pero el resto de las plazas no han tenido correcciones tan llamativas y estamos en una zona muy interesante, ¿no? Yo creo que el IBEX ha alcanzado un primer nivel de soporte muy importante. El problema principal que detecto es que si bien nosotros hemos anticipado la caída de una forma mucho más visible y la corrección tiene una estructura muy clara de máximos y mínimos decrecientes, como podéis ver en el gráfico, lo cierto es que las caídas en otras plazas, en Alemania, en el DAX, en el S&P 500 en Estados Unidos, da la sensación de que todavía son demasiado pequeñas, lo cual quiere decir que para que el IBEX se aguante aquí, empiece a rebotar con un entorno en donde a lo mejor el resto de los índices aún tienen recorrido a la baja, pues hace que sea peligroso. Yo creo que para el inversor que está centrándose en el selectivo español debería mirar la cota actual, es una opción, una primera opción, con riesgo, la verdad. Creo que es posible que perdamos este suelo si seguimos viendo correcciones en el resto del mundo, y en ese caso, bueno, pues el siguiente escalón importante sería este. Evidentemente, ya donde estamos supone que puedes comprar a precios de diciembre del año pasado, es decir, es como si hubiésemos erradicado completamente lo que ha ocurrido este año, pero bueno, creo que empieza a tener sentido empezar a mirar por el lado del IBEX en la dirección contraria a la que hacíamos hace unas semanas, cuando decíamos que no hay que perseguir el mercado a estos niveles. Creo que a partir de aquí hay que empezar a buscar oportunidades, y si no es en el índice de forma individual, a lo largo de estos meses de julio y agosto probablemente surjan buenas oportunidades en muchos valores que componen el selectivo. Vemos a Gamesa hoy cotizar en verde, que ya, bueno, ya le tocaba, ¿no? Le hacía falta, pero en cualquier caso, ayer Fitch rebajaba a negativa la perspectiva del valor desde estable. No sé cómo lo ves tú. Que lleva un tiempo haciéndolo muy bien, como podéis observar. Cuando hablamos de una estructura de los últimos 10 años, el valor lo ha hecho muy bien, pero cuando uno se centra en lo que está pasando a corto plazo, vuelve a encontrarse el mismo patrón que hemos visto en muchas de las grandes aventuras de renovables o eléctricas, ¿no? Estamos en un proceso correctivo. Creo que donde hemos llegado es interesante. Es probable que tras este desplome que se ha producido a raíz de esta noticia, pues aquí encontremos cierto apoyo y empezamos a recuperar, pero no cabe duda de que hay un proceso correctivo en marcha que todavía no ha terminado, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de corto plazo, sí es cierto que parece razonable que tengamos alguna recuperación, al menos parcialmente, de este gap que hemos generado a la baja, pero eso no quita que podamos tener todavía ciertos movimientos hacia niveles más bajos más adelante, por lo cual yo sería cauto. A mí, sinceramente, de todas las eléctricas, cuando nos centramos en ese tipo de compañías, donde estoy más pendientes en Solaria, ¿no? Creo que tenemos aquí pues una compañía que lleva haciéndolo muy bien desde el año 2016, con una tendencia muy clara. Estamos en una zona de soporte muy interesante. Todavía creo que pueda quedar algún ataque adicional a la baja, pero sinceramente, de todo lo que veo en este tipo de sector, es el que más me gusta. Y luego Iberdrola tengo mis dudas, ¿no? Porque tal vez aguante este soporte, pero tal vez lo pierda. Y si lo pierde, tiene un recorrido importante hacia abajo, hacia la cota de 8. Por tanto, casi me quedaría con Solaria como el candidato dentro de ese sector si uno lo que va buscando es el final de esta corrección y el comienzo de un nuevo rebote alcista en general en la bolsa. Aunque creo que hay que esperar todavía unas semanas. Pablo, esta mañana pues había algunos valores que cotizaban en rojo, es el caso de IAG, ahora de nuevo
bueno, pues parece que está recuperando, ¿no?, el verde, 0,49% arriba, y en general, bueno, casi todos los valores están hoy en positivo, y también los turísticos. Sin embargo, a Meliá lo seguimos viendo en rojo, con una caída del 1,14%, no termina de salir de ahí. Bueno, primero IAG. A mí el nivel que alcanzamos en su momento era muy interesante. Ya decíamos que estábamos poniendo a prueba toda la antigua zona de suelos. Digamos que el rango en el que se movía IAG entre 2014 y 2020 era este rango de aquí, ¿no? Y en el momento en que sales, normalmente cuando un valor tiene un rango muy definido y lo rompes y sales de él, sueles poder proyectarlo hacia abajo, que es lo que ocurrió cuando alcanzamos estos mínimos. Retomar ese rango no es nada fácil, es decir, cuando luego el valor intenta volver aquí arriba, lo habitual es que sufra rechazos. Por tanto, yo creo que mientras esté por debajo de 2,69, el potencial que le veo es pequeño. Por el lado de Meliá, perdón, por el lado de Meliá ocurre un poco parecido. Si te fijas, todas estas compañías que están muy ligadas al tema de turismo, a la evolución de la pandemia, este fue el suelo que aguantaba en 2014, el suelo que aguantaba en 2016 y el suelo que aguantaba en 2019. Y una vez roto se produce el desplome y, como no, ese antiguo suelo se ha convertido ahora en techo, ¿no? Es ese cambio de papeles que decimos entre un soporte y una resistencia. Por tanto, cuando uno mira este tipo de compañías que están muy ligadas a la evolución del COVID, tiene que tener en cuenta que todavía tienen tendencias claramente a la baja, que han recuperado un terreno muy importante. Probablemente estamos hablando de recuperaciones superiores al 50% de todo lo que cayeron, pero que llegados a este punto, para romper esto y subir más allá de la cota de 7,70, tienes que tener mucha más visibilidad respecto a lo que está ocurriendo con el COVID. Y tal y como decíais, la variante Delta, la apertura del turismo, la apertura del confinamiento, está generando una nueva ola que, gracias a Dios, pues en los países donde la vacunación está muy avanzada no tiene un problema de hospitalización tan grande como antes o de fallecimientos, pero no cabe duda que sí va a generar, pues, restricciones en el ocio nocturno, países que no recomienden venir a España. Por tanto, van a estar en el ojo del huracán y van a sufrir en términos de resultados si este verano no es tan positivo, tan abierto como inicialmente se planteaba, y es evidente que no lo va a ser. En el caso de IAG, Bernstein reiteraba su consejo de compra. No sé si tú lo compartes. Bueno, yo intento evitar cualquier compañía. Vamos a ver, estamos en un entorno, la gente tiene que entender que estamos en un entorno donde se ha cotizado probablemente todo lo bueno que se puede cotizar, ¿no? Va a haber recuperación económica, los bancos centrales diciendo que la inflación es solamente transitoria, Estados Unidos hablando de un nuevo paquete fiscal para después de verano, en Europa también empiezan a desembolsarse estas cantidades que se aprobaron el verano pasado. La vacunación en los países desarrollados va bastante avanzada y los inversores han estado hasta hace escasamente unas semanas eufóricos, ¿no? Como que nada malo podía ocurrir, hay un re-rating de resultados, estamos pagando múltiplos muchísimo más caros de lo que pagábamos hace 2 años por los mismos resultados, y hay un momento en que dices, ten cuidado, porque cuando tú ya estás cotizando a la perfección, cualquier desviación de esa percepción te cambia mucho el panorama, ¿no? Y yo creo que es lo que vamos a tener ahora durante este mes y el mes que viene, es darnos cuenta que tal vez la inflación no es tan transitoria como decían, tal vez hay que adoptar alguna medida de reducción de estímulo monetario, tal vez el verano no es tan boyante como habíamos planteado, tal vez la variante Delta retrasa las proyecciones de crecimiento económico en países como España o en países como Reino Unido. Y cuando te quieres dar cuenta dices que vale, es tan grave, y dices no es que sea tan grave, pero cuando tú ya estabas cotizando en máximos históricos y pensando que todo había acabado, todo lo malo se había acabado, pues es un shock de realidad, ¿no? Entonces, céntrate, o en mi opinión, al menos lo que decimos a los clientes, céntrate en aquellas compañías que tengan estructuras buenas. IAG no la tiene. IAG ha pasado de un rango lateral a un desplome y del desplome a recuperar una parte importante de ese rango lateral. Yo personalmente no veo que tenga interés estar montado en IAG mientras cotice por debajo de 2,72 y ya veremos si es capaz de recuperar esa zona o no en la segunda parte de este año. Enseguida, bueno, hablaremos también del crudo y de las Bitcoin. Te quería preguntar por Netflix, que va a presentar hoy resultados. No sé cómo lo ves.
Bueno, estaba el otro día leyendo que estaban intentando ahora meterse en el mundo de los videojuegos también, ¿no? Los de Netflix, como haciendo crecer el negocio. Netflix lleva realmente un periodo de tiempo bastante lateral. Si me observas esto, podríamos decir que Netflix desde verano del año pasado no ha hecho nada. Es decir, pensad en el S&P, pensad en el Nasdaq, no ha estado más que... el Nasdaq no ha hecho más que marcar máximos históricos tras máximos históricos, casi sin descanso, y cuando miras aquí dices, bueno, pues es que estábamos a estos niveles ya en el día 10 de julio del 2020, es justamente hace un año. Por tanto, Netflix no ha participado de esta alegría con la que se ha comportado la bolsa estadounidense, y la clave es qué tiene que hacer para empezar a liderar o al menos participar de esta euforia. Yo creo que tiene que romper el rango. Es un poco lo mismo que comentábamos de Amazon. Si Netflix fuese capaz de romper los 594 para arriba, es muy probable que nos estuviese dando una señal de que efectivamente se retoma una tendencia que de por sí es alcista. Pero mientras no se rompa ese rango que ha generado aquí arriba, creo que es un valor que no tiene mucho interés. Este es un valor que no tiene mal comportamiento, pero tampoco lo tiene bueno. Entonces, bueno, para aquellos que quieran comprarlo, si hubiese correcciones a la base, creo que puede ser interesante, con un stop ceñido y buscando extensiones arriba, y si no, esperar simplemente a que rompa la parte de 595-600 antes de montarnos en él. Si mal no recuerdo, así hablando un poco de tecnológicas, etcétera, uno de los valores que a ti te gustan mucho, Pablo, es Amazon, y precisamente hoy Jeff Bezos se va al espacio. Efectivamente, va a poner a prueba su propio invento, ¿no? Esperemos que no haya problemas, pero sí, a mí me gusta mucho. Amazon es de esos valores que había estado en una situación lateral durante un año, prácticamente una copia de lo que hemos visto en Netflix, y bueno, rompió con mucha claridad ese rango, con la debilidad que está exhibiendo ahora la bolsa estadounidense, ha corregido, parece un pullback, la directriz de mínimo sigue siendo creciente, no digo que no pueda caer más, de hecho yo tengo comprado Amazon y vendido Bank of America, o sea, cuando tú ves que existe el riesgo de que el valor que te gusta y que tiene buenas señales técnicas de alguna manera puede verse arrastrado por un mal comportamiento generalizado del mercado, porque hay una corrección global, la mejor manera de cubrir tu riesgo es mantener la posición que te gusta y vender aquello que no te gusta, ¿no? Bank of America publicó unos resultados bastante malos y lo que ha hecho es generar una estructura tipo hombro-cabeza-hombro. Es una estructura que cualquier analista técnico pues se reconoce fácilmente y es de libro. La verdad es que ya veremos si se cumple o no el objetivo, pero el panorama para Bank of America es que debería tener correcciones todavía significativas hacia cotas mucho más bajas, ¿no? Una manera de decir, bueno, pues si baja el mercado, lo que espero ganar en Bank of America es bastante más de lo que puedo dejar de ganar o puedo llegar a perder momentáneamente en la que me gusta, que es Amazon. Cuando esto llega al objetivo, lo cierras y te quedas con la pata que te gusta. Es lo que llamamos un trade relativo. Pablo, también te quería preguntar, como te había dicho anteriormente, por los precios del petróleo, que parece que estabilizan tras las caídas de ayer, y por los de las criptomonedas. El Bitcoin ahora mismo por debajo de los 30.000. Por el lado del petróleo, la situación está en un punto crucial, ¿no? Desarrollamos una formación de continuación de tendencia que llamamos triángulo. El mercado se estaba yendo muy cerca de los objetivos que tenía la proyección de este rango, y con la corrección que ha venido a raíz precisamente de este acuerdo entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para que se puedan producir a un ritmo de más de 400.000 barriles de petróleo diario adicional mensuales, lo cual extenderían ese incremento hasta finales del año que viene, y con eso devolverían al mercado toda la producción que cortaron a raíz de la pandemia, ¿no? Creo que la medida de más petróleo en el mercado se junta ahora a las dudas sobre la recuperación económica. Hasta ahora el aumentar la producción tenía sentido porque las perspectivas de que las economías iban a seguir creciendo a buen ritmo durante los próximos 6 meses era lo que era el centro de la opinión de los analistas. De repente está cambiando un poco esa dinámica, se empiezan a preocupar por la inflación. Estamos viendo también cómo hay algunos analistas que dicen que el pico de crecimiento en Estados Unidos y en China ya lo hemos visto, que a partir del segundo trimestre vamos a ver cómo se va ralentizando la economía de nuevo,
y eso no encaja demasiado bien con una demanda creciente de petróleo, lo cual ha planteado este problema. Pero más allá de esto, lo que sí hay que recordar, que también hemos visto con vosotros en muchas ocasiones, es que llevamos hablando bastante tiempo de no perder de vista las tendencias estructurales, porque a la larga suelen ser esas tendencias las que nos ayudan a mantener un poco el foco de dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Y cuando miramos la estructura desde 2005 del petróleo, lo que descubrimos es que no rompemos esta línea de tendencia desde el año 2005, la hemos tocado de nuevo. No quiere decir que desde aquí nos vayamos a desplomar, pero que la relación potencial al alza contra potencial a la baja cada vez apetece menos, cada vez tiene más riesgo el movimiento a la baja de lo que tiene el movimiento potencialmente hacia arriba. Por tanto, a mí el petróleo, con una visión de trading, puede ser que todavía me pueda gustar, con vistas a un nuevo repunte, pero desde una visión estructural, si alguien me dijese quiero comprar el petróleo para tenerlo 2-3 años, te diría, pues creo que llegas tardísimo, yo no lo haría, desde luego. Y ya para terminar, como siempre, Pablo, ¿alguna recomendación? Bueno, pues a la gente que sigue las criptos, ya para enlazar un poco con lo que comentas o que me has preguntado, mucho cuidado, también aquí vamos advirtiendo hasta la saciedad, cuidado con las criptos, son activos muy volátiles, estamos ahora en un soporte crucial que tiene que aguantar, si no aguanta este soporte es muy probable que veamos caídas hacia los 19.000, 20.000 puntos, ¿no? Lo cual nos dejaría volviendo a poner a prueba el antiguo máximo que se alcanzó en 2017. Es decir, perder este soporte es muy probable que nos traiga aquí, a esta zona de aquí. Así que hay que vigilarlo. Si baja aquí, tampoco es nada fuera de lo corriente. Es decir, estaríamos hablando de una mega corrección de un 70%. Estas correcciones que veis aquí han sido incluso mayores. Esta corrección fue de un 84%, esta corrección de aquí fue de un 71%. Por tanto, no es la primera ni será la última vez que veamos a las criptos que cuando corrigen con una virulencia que no tiene nada que ver con ningún otro activo en el mercado. Pues nos quedamos con esos consejos. Pablo Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre esta mañana desde XTB. Que tengas un buen día. Igualmente, muchas gracias. Un saludo. Bueno, nosotros